En lo que parecía un día normal, un novelista de 26 años, llamado Paek Do-hoo, se encontró incapaz de empezar su trabajo. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, el teléfono sonó de repente y contestó por error. Inmediatamente, una voz enfadada se escuchó del otro lado, acusándolo de ignorar y no leer los mensajes a propósito. En cualquier caso, ella quería saber si el escritor estaba ocupado con el trabajo. De nuevo, porque esta vez le pidieron que escribiera un personaje de forma diferente, pero él parecía no tener todavía ninguna idea. Paek Do-hoo confirmó que tenía algunas ideas al respecto, pero ninguna de ellas era especialmente original. Si no había de otra, podía empezar buscando un modelo y basar el personaje en él como se le sugirió. Si no se le ocurrían ideas, era mejor descansar, ya que claramente era demasiado perezoso para levantarse a comer. De repente fue tentado, con la promesa de invitarlo a su plato de carne favorito, aunque en realidad era ella la que invitaba, y decidieron invitarlo a él también. Cuando preguntó por qué debía ir, resultó que alguien llamado Jin-sok realmente quería hablar con el escritor, haciéndolo una buena oportunidad para conectar con alguien. Reflexionando sobre esto, el protagonista se dio cuenta de que había estado muy ocupado últimamente, que solo había estado comiendo comida rápida, pero necesitaba terminar su trabajo rápidamente, así que la mejor opción era quedarse en casa. Sin embargo, tan pronto como escuchó que le invitarían a su plato favorito, el escritor ya estaba en camino. Al anochecer, Paek Do-hoo llegó al restaurante donde lo estaban esperando. Lo primero que le dijeron fue que tardó mucho en llegar, pero no le importó. Junto a la mujer había un joven, que parecía contento de ver al escritor. Esta persona parecía un personaje de una novela que había leído recientemente. Al ver todos los platos en la mesa, al protagonista le resultaba difícil creer que se pudiera comer todo eso. Jin-sok estaba más que feliz de invitar a gente buena, y el escritor no dejaba de mirar al encantador joven, dándose cuenta de que ese tipo se había vuelto muy popular. Últimamente no estaría mal que aceptara ser un modelo, pero no le gustaban los personajes demasiado dulces y activos de repente. La tercera persona se alejó para atender una llamada, dejándolos solos. Jin-sok no tenía intención de quedarse en silencio, así que mencionó que escuchó que al escritor le gustaban estos platos y decidió invitarlo. También preguntó si Paek Do-hoo lo recordaba, ya que se habían conocido antes, y resultó ser cierto al parecer. Siempre había querido hablar con Paek Do-hoo, al menos una vez su amiga, la jefa del club de cine estudiantil. Una vez no pudo encontrar un actor y el joven ayudó. Más tarde resultó que Paek Do-hoo escribió ese guión. El estudiante era nuevo en esto y se sentía incómodo, pero el guión era tan interesante que después de leerlo empezó a disfrutar el proceso. Por esta razón, Jin-sok quería hablar con el autor sobre manuscritos, ya que parecían tener gustos similares en este asunto. Por eso quería pedirle que escribiera otro guión. En ese momento quedó claro que la generosa cena tenía un propósito oculto, pero Paek Do-hoo no tenía intención ni de discutir el tema, así que sugirió que bebieran en su lugar. Después de todo, le parecía extraño que alguien que solo había visto una vez de repente lo invitara a comer. Esa gente solía ser bastante insistente, así que fue un error haber venido aquí. Al menos podría aprovechar la oportunidad para observar de cerca. Su rostro tenía pestañas largas, una cara linda, y al mismo tiempo un cuerpo bastante fuerte, por lo tanto, sin duda se vería atractivo. Visto desde abajo en ángulo, el color de sus ojos también era hermoso, haciendo agradable mirarlos durante un beso. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los gritos del joven. Él afirmó que si las cosas seguían así, todo el alcohol terminaría sobre él. El escritor, por supuesto, se disculpó, ya que tales incidentes a veces les ocurrían a pesar de todo. Jin-sok no tenía intención de enfadarse, ya que Paek Do-hoo había estado bebiendo, y estas cosas pasan. Como no quedaban servilletas, decidió ir al baño y lavarse con agua. A solas, el escritor reflexionó de nuevo, y se dio cuenta de que si el joven tuviera una personalidad diferente, en ese caso podría ser usado como prototipo. Después de un tiempo, Paek Do-hoo cometió otro error, comiendo todo en piloto automático, así que al final se comió todo lo que pudo. Por lo tanto, se decidió pedir más y pagarlo él mismo, ya que después de ese incidente, era demasiado vergonzoso pedirle que pagara la comida. En unos segundos apareció Sojin, señalando que estaba comiendo demasiado. Entonces la amiga admitió que él le derramó alcohol encima, y como no había servilletas, él fue al baño. Sin embargo, resultó que había muchas servilletas, así que esa acción no se entendió. En cualquier caso, su amiga quería saber su opinión sobre Jin-sok, ya que era un joven apuesto que podría servir como prototipo. El escritor estuvo de acuerdo, pero añadió que Jin-sok era demasiado amable para el modelo de personaje, y ese tipo de personajes no eran de su agrado. En ese caso, ella sugirió usar al menos su apariencia, y que tal vez las ideas vendrían después. Pronto, el joven regresó a donde esperaban. Todavía sonreía con una alegre sonrisa,
diciendo que estaba un poco cansado y necesitaba un descanso. En definitiva, tenía la cara de alguien tan amable que parecía que nunca podría hacer nada malo, como el primer amor del equipo de béisbol alternativamente. Podría ser retratado como el príncipe perfecto. En el peor de los casos, podría convertirse en el infeliz, y Galán obsesionado. Más allá de esto, no se le ocurría nada más, lo que visiblemente preocupaba a Paek Do-hoo. Sin embargo, algo en la expresión de Jin-sok había cambiado claramente, parecía más oscura. Una mirada tan inexpresiva le sentaba mucho mejor, pero cuando sus miradas se encontraron, volvió a irradiar amabilidad al final. Quedó claro que la sonrisa era el problema. Como se sospechaba antes, era imposible y necesitaba encontrar más material en casa. De repente, otro cliente borracho muy conocido, de Jin-sok, apareció y empezó a acusarlo de no contestar las llamadas mientras bebía aquí. No estaba enojado, pero a cambio quería unirse a ellos y beber algo. Aunque el joven le aseguró que ya había bebido suficiente y no debía continuar, el amigo borracho lo negó todo, acusando a Jin-sok de intentar humillarlo frente a la chica mientras discutían Sojin. Mencionó que la persona frente a ellos era conocida por su mal genio entre los estudiantes el semestre pasado. Intentó culpar a otro por lo que él mismo había hecho, pero fue descubierto. Paek Do-hoo comparó esto con una novela, donde cada vez que había un protagonista perfecto, siempre había un tonto cerca envidioso e intentando competir. Su amiga comentó que esos pensamientos eran asquerosos porque seguía pensando en tramas, incluso antes de empezar a escribir novelas. En cualquier caso, esta persona era aún más asquerosa, y no estaba claro por qué vivía de esa manera. En un momento, mientras seguía comiendo Paek Do-hoo pidió para sus adentros que lo dejaran en paz, pensando que la persona era demasiado estúpida para explicarle nada. Sin embargo, su amiga lo trajo de vuelta a la realidad, pidiéndole enfadada que mirara al frente, y al hacerlo, el protagonista se dio cuenta de que lo habían pillado. El borracho inmediatamente exigió que lo repitieran, y aunque le aseguraron que hablaban de otra cosa, ya no les creyó. Inesperadamente, el joven se dirigió a Jin-sok, preguntando por qué solo miraba, ya que era bueno fingiendo ser amable, y tales momentos requerían que sonriera e interviniera, ya que ese era su papel. Un momento después, afirmó que si no le concernía, podía simplemente mirar, sin involucrarse indiferente, a lo que les pasara a los demás. Sojin empezó a entrar en pánico ligeramente, pero el escritor la tranquilizó diciéndole que intervenir solo empeoraría las cosas. Finalmente, el estudiante se cansó de escuchar todo esto, agarró el brazo del borracho y señaló el hecho, y sugirió que salieran a hablar. El borracho, por supuesto, no escuchó y se soltó bruscamente, declarando que no era nadie para darle órdenes con estos gritos. Todos los clientes del local prestaron atención. El escritor en ese momento volvió a pensar que debería haberse quedado en casa, casi perdiendo el conocimiento. El escritor de repente vio a Jin-sok frente a él. Resultó que Jin-sok lo había atrapado antes de que cayera al suelo. Su amiga le explicó que un vaso lo había golpeado en la cabeza, haciéndole perder el conocimiento. Pero afortunadamente recordaba todo, y todo esto fue por culpa de ese tonto, así que podían denunciarlo fácilmente. Pero al escritor le daba pereza molestarse con esas cosas, y pretendía simplemente olvidarlo. De repente Jin-sok se acercó y empezó a disculparse, asegurándole que todo había pasado por su culpa. Paek Do-hoo no entendía qué le había pasado al estudiante, pero en cualquier caso se dio cuenta de que él también tenía algo de culpa. Finalmente, se dio cuenta de que su ropa apestaba a alcohol. Debido a este incidente, por esta razón, se decidió apartarse y lavarse, pero sus amigos no querían dejarlo ir solo, y pretendían acompañarlo por si acaso. Después de esto, Jin-sok decidió llevarse al borracho y conducirlo a casa, asegurando a todos que iban por el mismo camino. En cualquier caso tendrían algo de qué hablar, una vez que se le pasara la borrachera. Debido a esto, le pidió a la mujer que se despidiera del escritor de su parte, y le pidiera que reconsiderara lo que habían hablado. Viendo esto desde fuera, Paek Do se dio cuenta de que la situación no había terminado, y que si volvía a entrar, podría empezar todo de nuevo. Así que decidió fumarse un cigarrillo primero. Durante este tiempo, se dio cuenta de que necesitaba terminar la novela rápidamente. Aunque no estaba claro cómo, quizás debería tragarse su orgullo y hacer un video con el joven de buen corazón, y usarlo como personaje, o pedirle que interpretara una personalidad diferente. Después de terminar el cigarrillo, descartó esta idea, y regresó, y fue entonces cuando un ruido extraño llamó su atención. Sonaba como una pelea, por lo que decidió echar un vistazo, y si las cosas salían mal, llamaría a la policía. Para su sorpresa, encontró a los jóvenes conocidos que habían comenzado otra discusión. El borracho afirmaba que se había quedado fuera a propósito para avergonzarlo. Por lo tanto, necesitaba decirles honestamente a sus compañeros que él había orquestado todo. Como la situación se agravó por su culpa, también señaló que había escuchado algunos rumores interesantes sobre Ji-suk,
que parecía tan bueno, pero había algunas cosas de su pasado que, de saberse, podrían arruinar su imagen. Pero estas palabras solo hicieron reír al estudiante. En un instante, tomó el control de la pelea. Dirigiéndose al borracho Haek-jun, el hasta ahora silencioso, Ji-sok declaró que había sonreído y soportado estas tonterías el tiempo suficiente, y que necesitaba saber cuándo parar. En cualquier caso, fue su propia culpa por llevarlo a este punto. Debería haberse detenido cuando fue tratado amablemente, incluso en su estado patético y maltratado. Haek-jun continuó amenazando con contárselo todo a los demás. En respuesta, el conocido señaló que también podrían hablar de este incidente, pero ya nadie le escucharía. Dijera lo que dijera, nadie le creería a un borracho. Por lo tanto, sería mejor terminar con esto, o podría arrepentirse aún más. Paek-du, que había estado observando hasta ahora, estaba muy perturbado por este giro de los acontecimientos. Había pensado que solo era un joven amable, pero resultó ser un loco que pretendía ser agradable y amable, haciendo a Ji-suk digno de ser un prototipo. Mientras tanto, So-jin buscaba ansiosamente a su amigo, que no había regresado, pero cuando lo vio, inmediatamente lo acusó de ir al baño y de alguna manera terminar afuera. Escuchar la razón, que involucraba cigarrillos, solo la enfureció más. En un momento, su atención se desvió hacia alguien detrás del protagonista. Resultó que Ji-suk había regresado, informándoles que había metido al borracho en un taxi y decidido volver. La mujer estuvo de acuerdo en que era la mejor decisión, ya que el borracho podría haberlo molestado de nuevo, pero el problema más urgente ahora era la frente de Paek-do-hu, que se estaba hinchando aún más. Al sentir la herida, el joven insistió en que sería mejor ir al hospital y que estaba dispuesto a cubrir todos los gastos. En ese momento, el escritor se dio cuenta de que esta era su oportunidad, así que agarrando al joven de repente, declaró que no eran necesarias disculpas ni gastos, que en su lugar sería mejor que le diera su número, ya que un modelo así no podía pasarse por alto. Pasó un tiempo y llegó otro día soleado, pero Paek-de no estaba contento. No había dormido en varias noches, lo que le provocó una fatiga extrema, y, aunque salió a la luz para buscar comida, habría estado mejor durmiendo. Después de todo, pensó que todo iría de maravilla después de aquel día. Ese día, Jisoo había accedido con falsa alegría a contactarlo más tarde. Finalmente, la falsa persona de buen corazón, que había dado su número sin pensar, comenzó a evitar resueltamente al escritor, probablemente pensando que estaba loco, y esto irritó enormemente al escritor, ya que pensó que al menos llamaría por el guión, pero por alguna razón se echó atrás bruscamente, a pesar de que él mismo había insistido. Era difícil reunirse con él, especialmente porque era época de vacaciones, así que sería bueno averiguar dónde trabajaba. Pero ni So-jin lo sabía, y mientras él reflexionaba sobre posibles opciones, su bolso se convirtió de repente en la presa de un depredador. El perro que robó el bolso huyó de inmediato, y el escritor no tuvo más opción que rendirse al no tener energía. Pensando brevemente en las consecuencias de esta aventura, Paek-du corrió tras el perro, ya que su teléfono estaba en el bolso. Pronto comenzó a alcanzar al ladrón. Finalmente, el animal no pudo escapar y terminó en sus brazos, pero ni siquiera se dio cuenta de que él, junto con el animal, había terminado en algún establecimiento. Por esto se disculpó, asegurando que se iban, pero en ese momento se encontró con la mirada de un trabajador local. Su cara le resultaba muy familiar, pero por alguna razón le costaba recordarla. Sin embargo, esta amnesia no duró mucho, y el escritor reconoció a su modelo. Así pasó una semana desde que empezó a observar a Ji-suk. Quedó claro que tenía 24 años, era un estudiante diligente y un buen cocinero, que había trabajado en la cafetería durante aproximadamente medio año. El establecimiento no era muy popular debido a su ubicación, pero la comida era deliciosa. Incluso el escritor se había convertido en un rostro familiar, y a la dueña le gustaba hablar con él sobre el trabajador, como si gracias a él las ventas hubieran aumentado recientemente, y ella le estaba agradecida. A juzgar por lo que Paek-du escuchó, Ji-suk y la dueña de la cafetería debían de tener una buena relación si conocían a las familias del otro, y ella lo cuidaba como a un hermano menor. Sin embargo, a Ji-suk claramente no le agradaba la dueña, aunque intentaba ocultarlo. Cada vez que estaba de mal humor, sonreía de esa manera pero con el ceño fruncido. En general, a este trabajador no le gustaba interactuar con la gente. Sin embargo, siempre fingía ser amable, y tenía que haber una razón para ello. Incluso pidió mantener en secreto su empleo allí, y a juzgar por este secretismo, había algo más en juego. En cualquier caso, parecía que la situación no era tan simple como aparentaba. Mientras estos pensamientos continuaban, el trabajador le informó que la jornada laboral había terminado y que era hora de cerrar. El hombre tuvo que aceptarlo y despedirse hasta el día siguiente. Sin embargo, el hecho de que lo visitaría de nuevo mañana preocupó un poco al joven,
Debería ser agotador para él venir aquí todos los días, especialmente porque dijo que estaba muy ocupado. Pero Paek-dae explicó que le ayudaba a concentrarse. Finalmente, el joven no pudo soportarlo más y le preguntó directamente por qué seguía viniendo, ya que le había dicho al escritor que el guión ya no era necesario. Estaba claro que la persona frente a él llevaba una máscara para ocultar su verdadero yo, pero ni siquiera se daba cuenta de cuándo apareció una grieta en esa máscara, pensando que se había ocultado por completo tras ella. En respuesta a la pregunta, el protagonista respondió que simplemente deseaba verlo. Volviendo en sí, Paek-dae de repente sintió sus manos muy incómodas. Luego escuchó una voz extraña y la persona que hablaba le sujetaba simultáneamente las manos y el cuello. Entrar en pánico no era propio del hombre, así que comenzó por evaluar el entorno. Sin entender del todo quién era, el escritor declaró que no sabía qué estaba pasando, pero quería que le soltaran las manos, ya que se ganaba la vida con ellas. Sin embargo, resultó que quien lo sujetaba no era otro que Ji-suk. Esto sorprendió notablemente al escritor, ya que no tenía intención de usar el cuerpo de Ji-suk en la novela. El joven no tenía intención de escuchar todas las sugerencias. En cambio, señaló que Paek-dae todavía no se daba cuenta de la situación en la que estaba y necesitaba pensar antes de actuar. Con esto, se refería a que el protagonista lo había estado siguiendo, diciendo que quería verlo y aferrándose a él. Por lo tanto, ahora lo mejor era permanecer en silencio y aceptarlo, ya que estaban a punto de hacer lo que él había soñado. En ese momento, el escritor abrió los ojos cubierto de sudor frío. Se levantó de inmediato, todavía perturbado por lo que había pasado. No había marcas en sus muñecas, lo que indicaba que solo fue un sueño tonto. Quedó claro que lo había soñado todo, porque había escrito algo similar el día anterior. Era probable que no pudiera sacárselo de la cabeza antes de quedarse dormido. Sin embargo, Paek-dae se sintió un poco avergonzado. Sin embargo, tuvo que admitir que el sueño no estuvo tan mal. Pasó un tiempo y fue a la universidad, pero llegó tarde a la clase de introducción porque había estado escribiendo sin parar, y una profesora desconocida lo esperaba allí. Mientras tanto, la clase estaba en pleno apogeo. Paek-dae escuchó que la profesora asignaría proyectos en grupo, lo cual no le gustó, ya que solo se había inscrito para hacerle compañía a Sojin. No obstante, la profesora les aseguró que aún podían ajustar sus horarios para el final de la semana, así que aquellos que quisieran abandonar la asignatura podían irse ahora mismo. Les dieron 10 minutos para pensarlo, y ella estaba lista para salir un momento. Cuando la profesora estaba a punto de irse, se fijó en otro estudiante que llegaba orgullosamente tarde el primer día. En cualquier caso, los que decidieran cambiar de asignatura podían irse ahora, mientras que el resto tenía que formar grupos de al menos 4 y anotar los nombres de los miembros. Al quedarse sin la profesora, un verdadero pánico comenzó en el aula, ya que todos empezaron a arrepentirse de no haber elegido algo más fácil. Paek-dae también consideró abandonar la clase, aunque necesitaba unos cuantos créditos académicos. Tomar una asignatura difícil y compaginarla con el trabajo era demasiado por el rabillo del ojo. El escritor vio al conocido Ji-suk que luchaba por formar un grupo completo, y finalmente, el joven sintió una mirada penetrante sobre él, lo que provocó que sus miradas se cruzaran. Esto no duró mucho y el estudiante no tenía intención de fijarse en el escritor. Sin embargo, su expresión era diferente a la de antes, lo que indicaba que estaba irritado, y desde ese día, esa persona ya no pudo mantener una máscara impenetrable. El protagonista esperaba que se abriera un poco, pero Ji-suk no tenía ninguna intención de hacerlo, evitando cualquier interacción con él. Esto preocupó un poco al hombre, ya que podría habérselo dicho directamente. Si estas acciones le molestaban, al final decidió irse a casa, ya que no había ningún beneficio en asistir a la misma asignatura. De repente, uno de los amigos de Ji-suk lo reconoció, lo que avergonzó mucho al estudiante, y acercándose a él, el amigo declaró emocionado que tenía mucha curiosidad por saber cuándo se conocerían. Por fin, el desconocido se presentó como Kim Jin-sok, quien le había pedido previamente que escribiera un guión para el club, y también le pidió que le enviara saludos a Sojin. Como el guión ya estaba terminado, también había llamado recientemente, pero nadie respondió, así que envió un mensaje, que tampoco fue respondido. Con los ojos brillantes, empezó a suplicarle que se uniera a su grupo, ya que les faltaba precisamente una persona. Esta fue una propuesta bastante inesperada para él, y los otros miembros del grupo apoyaron de todo corazón esta sugerencia. Sin embargo, Ji-suk señaló en voz baja que parecía que Paek-dae estaba a punto de irse. Los otros miembros fruncieron el ceño visiblemente al oír que pretendía abandonar la asignatura, pero estaban dispuestos a aceptar esta decisión inesperadamente. El estimado escritor aceptó quedarse y unirse a su grupo, y Kim Jin-sok, como un verdadero fan, se alegró mucho al oír esto. Sin embargo, uno de los miembros del grupo claramente no le gustaba la idea de estar en el mismo grupo con él, pero esta oportunidad no podía desperdiciarse.
Ya que era un regalo del destino pronto, el nuevo grupo se reunió en una cafetería para discutir el tema de su proyecto grupal. Kim Jin-sok, con evidente entusiasmo, sugirió varios lugares hermosos, ya que era hábil editando videos. Y un video podría hacer que destacaran entre los otros equipos. Estuvieron parcialmente de acuerdo, pero los lugares elegidos resultaron ser demasiado comunes, así que decidieron buscar algo más original después de todo. Había nombrado lugares que él personalmente quería visitar, y esos lugares estaban bastante lejos, así que necesitaban elegir algo más cercano. Finalmente, estalló una pequeña discusión entre los participantes sobre este asunto. Al final, ambas partes decidieron dejarle la decisión a Jisuk para que él pudiera tomar la decisión final, pero no eligió un bando específico. Simplemente señaló que ambas ideas tenían mérito. También había investigado un poco y sugirió que revisaran la información preparada y luego la discutieran. Paek Do-hoo ahora podía discernir fácilmente las verdaderas emociones del joven, y no eran particularmente amables. El escritor continuó, observando atentamente al estudiante, prestando poca atención a todo lo demás que sucedía a su alrededor, pero Jisuk también era muy consciente de que lo observaban, y eso le irritaba mucho. Todo comenzó cuando Kim Jin-sok le pidió insistentemente ayuda a su amigo, y él simplemente aceptó. Le aseguró que Paek Do-hoo era muy cercano a So-jin, así que podían pedírselo, y ella seguramente aceptaría. Después de todo, a él también le gustaban esos guiones que su amigo había visto cuando Jisuk era un sustituto del joven. Fue una revelación que Paek Do-hoo había escrito ese guión, así que decidió aceptar hablar con él. Por curiosidad, pensó que era una petición sencilla, y que podía fingir ser moderadamente amable, interesado y atento. El joven pensó que comportándose de forma tan amistosa podría convencerlo pronto, pero nunca sospechó que el escritor resultaría estar loco. Desde ese día, recibió innumerables llamadas y mensajes del escritor. Esto comenzó a molestar mucho a Jisuk, ya que cualquier persona normal se habría dado cuenta de todo y lo habría dejado en paz ese mismo día. Su amigo notó que alguien los observaba, lo que realmente lo asustó. Entonces quedó claro que Paek Do-hoo era realmente muy extraño. Jisuk luchaba por mantener la compostura, esperando que el lunático lo dejara en paz, pero el pervertido trastornado continuaba invadiendo su espacio personal. Incluso ahora con el escritor, observándolo intensamente, el joven no podía entender cómo alguien podía volverse loco solo por ser golpeado en la cabeza con un vaso. Normalmente cuando los ignoras, los insectos molestos te dejan en paz, pero este todavía lo perseguía. Sin embargo, tenía que mantener la compostura. Por lo tanto, decidió aguantar 3 veces más, y si el lunático continuaba, después de eso, tendría que manejarlo de manera diferente. Al final, la elección del lugar recayó en el líder del grupo, quien reflexionó sobre a dónde iría su personaje. Para cambiar de aires, tenía que ser algo que se adaptara perfectamente a Jisuk. A veces desprendía tal frialdad, como si al final la elección recayera en el mar, ya que sería ideal para él. Kim Jin-sok se opuso, citando el mal tiempo y el hecho de que era principios de primavera, por lo que deberían elegir otra cosa, pero resultó que no estaban hablando de una playa, sino de un mar fresco y tranquilo, con un puerto a regañadientes, y con fingido entusiasmo, el joven aceptó, aunque sabía que no era el momento de congraciarse con el escritor para que escribiera el guión. Sin embargo, esta reacción no convenció a todos, pero los otros participantes estuvieron de acuerdo de forma más genuina, así que decidieron concretar la ruta exacta para el final de la semana. 2 del grupo se fueron a sus clases, así que era hora de separarse, y el resto se fue a sus asuntos. De repente, Paek Do-hoo se detuvo y tiró del abrigo de la persona conocida. Tuvo que responder. Aunque solo quería escabullirse en silencio, resultó que el escritor tenía hambre, así que sugirió que comieran y que él pagaría. El joven por supuesto no deseaba ir a ningún otro lugar con el objeto de su desdén, así que explicó su negativa, diciendo que tenía que ir a trabajar hoy. De repente, un teléfono fue puesto directamente en su cara. Paek Do-hoo, anticipando lo que le dirían, se había preparado, y descubrió de antemano que la cafetería estaba cerrada hoy. Por lo tanto, significaba que podían ir a comer tranquilamente, a pesar de su enfado. El joven continuó sonriendo, y comentó que era muy afortunado que se enterara de que la cafetería estaba cerrada gracias a él. En el restaurante Paek Do-hoo había pedido una ensalada. Sentía que estaba masticando papel. Tenía una genuina curiosidad por la comida favorita de su compañero antes de venir aquí. El escritor había reflexionado sobre cómo averiguar qué le gustaba, pero el joven habló primero, señalando que al hombre le gustaba la carne, y en ese caso podía recomendarle un restaurante. Ahora, el protagonista no podía creer que lo hubieran llevado a un lugar así para molestarlo, o quizás al joven realmente le gustaba esta verdura. Tal vez de verdad le encantaban las verduras, y bebía solo agua artesiana, y ahora casi burlonamente, el joven preguntó qué había pasado.
ya que pensaba que el hombre mayor debería cuidar mejor su salud en lugar de comer carne. Estaba muy contento de que al hombre mayor le gustara este lugar, y si quería volver a comer, la próxima vez podrían venir aquí de nuevo. El escritor se dio cuenta de que se estaba forzando a comer esta comida solo porque tenía mucha hambre, aunque era difícil de creer. Sin embargo, no estaría mal usar esta misma situación en un episodio aparte, ya que la petulancia del joven estaba claramente escrita en su rostro. Por esta razón, el hombre finalmente decidió preguntar qué comida le gustaba de verdad, ya que lo que estaban comiendo ahora claramente no lo era. Después de un tiempo, el joven con un aspecto notablemente enfermo apareció en el trabajo, delatándose rápidamente. Ji-suk se disculpó por esto, explicando que simplemente no estaba durmiendo bien. Debido a que las tareas de la universidad le quitaban mucho tiempo, el trabajador no tenía intención de escuchar los problemas de los demás. En su lugar afirmó que tenía planes y se iría primero. Los demás estaban visiblemente descontentos, especialmente una chica llamada Da-en, quien constantemente comentaba que si no fuera el hermano del dueño, le hablarían de otra manera. Sin embargo, ella estaba de acuerdo con él sobre la condición de Ji-suk. Él quería creer que todo estaba bien, pero en los últimos días, el escritor le había crispado los nervios, volviéndolo loco. Al día siguiente de su cena en el restaurante, Paek Do-hoo apareció de nuevo, y tuvo que tomarle el pedido, pero en su lugar quería saber qué le gustaba al trabajador, ya fueran pasatiempos, intereses, o simplemente platos. Desde ese día, el comportamiento del tonto cambió. Solía observar en silencio desde lejos, pero ahora comenzó a preguntar constantemente qué le gustaba, dejando claro que no era solo una sugerencia para comer. Ya que finalmente mostró debilidad y aceptó ir al restaurante, era evidente que el hombre lo tomó como una luz verde, y comenzó a hacer cosas peores. Habría sido mejor si hubiera terminado ahí. Pero un día le preguntó sobre su tipo ideal. Naturalmente, el estudiante no pudo tolerar esto, y se liberó de su agarre. En ese momento fue arrojado a la cama, y le preguntó si quería amar al escritor. Al final, esta persona lo perseguía, incluso en sus sueños, atormentándolo una y otra vez. Debido a esos sueños, el joven no había podido descansar bien durante 3 días, así que, naturalmente, estaba muy cansado. Pero ahora estaba claro que esto no podía continuar, o se arriesgaba a volverse loco. Por la noche el escritor visitó de nuevo el establecimiento, donde los trabajadores ya lo esperaban, pues había empezado a venir como si fuera a trabajar. La primera pregunta que hizo fue ¿dónde estaba Ji-suk? Pero resultó que estaba muy cansado, y como había pocos clientes, lo mandaron a descansar. Últimamente el joven no era el mismo, estaba completamente agotado, incluso le sangraba la nariz, pero ya era hora de que se levantara, así que le ofrecieron al protagonista que lo despertara él mismo, ya que los demás trabajadores se habían ido. Y el mostrador no podía quedarse desatendido. Al llegar a la habitación indicada, Paek Do-hoo se preguntó si realmente debía hacer eso, ya que el joven estaba muy cansado, y ahora lo molestaría aún más. Sin embargo, rápidamente desechó esos pensamientos. Después de todo, se lo habían pedido. El escritor encontró al estudiante en un estado vulnerable, pensando que ya se había despertado, pero él seguía durmiendo plácidamente. Al mirar su rostro quedó claro por qué en todas las novelas hay una escena de alguien mirando a otro dormir. También notó algo enredado en su cabello, pero antes de que pudiera quitarlo, de repente, resultó que Ji-suk no estaba dormido. Tras cruzar miradas, el trabajador notó que el hombre parecía completamente descarado. De repente, el joven actuó, y con unos pocos movimientos se colocó encima de la persona molesta. Inclinándose un poco, Ji-suk le preguntó si le gustaba tanto como para hacer esas cosas tan sucias. Sin dudarlo, Paek Do asintió, asegurándole que por eso seguía viniendo a verlo, de lo contrario no se habrían conocido. Aunque en realidad quería decir otra cosa, no podía entender cómo no le iba a gustar a alguien que inspiraba un personaje tan vibrante. Tras una repentina risa del agotado trabajador, declaró que el escritor estaba realmente loco, pero en cualquier caso, el joven realmente no entendía lo que quería de él, ya que no podía estar haciendo esto sin motivo. El protagonista le aseguró que no necesitaba nada más, y que bastaba con estar cerca de él y observar. Esto provocó otra risa nerviosa en Ji-suk, la cual intentó ocultar con todas sus fuerzas. No podía creer que alguien se atreviera a decir tales cosas en ese momento. Tenía mucha curiosidad por saber si Paek Do realmente no entendía la situación en la que estaba, o si simplemente seguía evitando dar una respuesta clara. El escritor no captó del todo el contexto, así que el joven, recordándole sus palabras anteriores, declaró que eran tonterías, pero resultó que cuando se comportaba así, Paek Do solo deseaba más estar cerca de él. Incluso si ahora intentaba alejarlo a propósito comportándose como un canalla, no importaba, ya que se sabía lo malo que era su carácter. Al contrario, era mejor que el joven mostrara su verdadero yo, ya que Paek Do quería ver al verdadero él, tal y como era ahora. Finalmente,
El estudiante soltó al hombre y simplemente le preguntó si lo sabía todo. El protagonista lo confirmó, diciendo que el día que comieron carne, lo vio en el callejón, y también presenció cómo amenazaba al borracho. Al darse cuenta de su error, Ji-suk estaba completamente confundido, pues nunca imaginó que hubiera alguien más allí. Sin embargo, quería saber si, aún con ese conocimiento, al hombre todavía le gustaba. Tras una breve pausa, el hombre lo confirmó. Esto provocó de nuevo una risa nerviosa y lo llamó anormal, pero él ya había oído esas palabras muchas veces. En cualquier caso, le pidieron que lo despertara, y el escritor lo hizo, por lo tanto no debería haber malentendidos. Y como la tarea estaba hecha, era hora de irse. Una vez solo, Ji-suk siguió pensando en lo que estaba pasando. En la cabeza de ese hombre, pensó que solo era un tonto extraño, pero resultó que también era un pervertido. De repente vio una bolsa a su lado que contenía medicinas, lo que le hizo pensar. Quedó claro que Paek-do lo sabía todo, lo que hacía la situación aún más difícil. Pasó un poco más de tiempo, y el trabajador no se había presentado a su turno, así que la dueña decidió ir a ver cómo estaba. Al verlo en el suelo, empezó a preocuparse. Pero el joven simplemente le aseguró que abajo se estaba más fresco, después de comprobar su temperatura. La mujer insistió en que el estudiante se fuera a casa, pero él no pensaba dejar de trabajar, asegurándole que estaba bien. También sintió curiosidad por saber dónde estaba Paek-do, ya que le había pedido que siguiera al joven y pensaba que aún estaba allí. Ji-suk le aseguró que no había visto al escritor ese día, supusieron que le había surgido algo urgente y por eso se fue sin avisar. Y ya era hora de irse, pues los clientes esperaban. Al final, el joven ignoró la medicina que le regalaron, dejándola en el almacén. En cuanto a Paek-do, después de este incidente se fue a casa, pero ni siquiera allí. No podía dejar de pensar en el joven. Nunca imaginó que Ji-suk revelaría su verdadera naturaleza con tanta facilidad, y que no temiera exponerse, a pesar de que intentó contenerse hasta el final. Al protagonista le gustó de verdad eso, que eligiera mostrarse con sinceridad. Sin embargo, aún no estaba claro qué lo obligaba a esconderse constantemente tras esa máscara, ya que debía ser algo que influyó en su visión del mundo, lo cual era otra idea para una novela. Lo más probable es que no pudiera dormir por el estrés, lo que quizá hizo que el joven se rebelara. Sin embargo, a Paek-do le preocupaba, ya que no dejaba de preguntarse por qué se esforzaba tanto en complacer a los demás si ya vivía estresado. Esto era suficiente para desarrollar un personaje, pero su interés personal no le permitiría dejarlo así sin más. Por lo tanto, decidió observar un poco más de tiempo, para entenderlo mejor.